Un saludo a todas y a todos, soy el Magister Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy vamos a seguir en ese análisis del libro La desaparición de los rituales de el filósofo surcoreano, pero radicado en Alemania hace mucho tiempo, Byung-Chul Han. Y el capítulo que hoy nos trae y nos pone encima de nuestra mesa filosófica Byung-Chul Han se llama Final de la Historia. Y como hemos venido trabajando de manera secuencial los capítulos de este libro, este no va a ser la excepción, teniendo en cuenta la metodología que ya venimos trabajando en nuestro conjunto de videos. Por lo cual voy a comenzar leyendo las primeras líneas y después vamos a ir profundizando en la filosofía, en los conceptos y lo más importante, en el mensaje que nos quiere transmitir Byung-Chul Han en este capítulo. El capítulo se llama Fin de la Historia y arranca así. La modernidad es una época en la que el trabajo gana rápidamente importancia. Cada vez desconfía más del juego. Ya veníamos hablando en los capítulos anteriores donde el juego está vinculado a la esencia del humano, porque allí en esas categorías del juego se rompe con todo el espacio del laborens. Decíamos que el laborens es el tiempo del trabajo, el tiempo de producir. Cuando se rompe ese tiempo, se entra en un tiempo sagrado, en un tiempo ritual, y en ese tiempo sagrado y ritual es donde tiene fuerza lo lúdico, lo ludens. Y nosotros, desde la perspectiva de Byung-Chul Han, tenemos una tendencia a lo ludens que al laborens. El laborens se impone, el laborens tiene un objetivo de productividad y por ende hay alguien que se está beneficiando. En cambio, en el tiempo de la lúdica, del juego, del ludens, solo se está valorando la vida. Está por encima de todo tiempo de usufructo y de producción. El tiempo del juego es el tiempo del humano y el tiempo del juego está unido con el tiempo del descanso. Aquí entendido desde la perspectiva de Byung-Chul Han que el descanso es ese tiempo que nos permite entrar a lo simbólico y dar valor a lo ritual, que él en este libro pues denuncia que lamentablemente en este tiempo actual no se le da ningún valor al juego, a lo lúdico, a lo simbólico y menos a lo ritual. Por eso el libro se llama La desaparición de los rituales, porque aquí el ritual no solo hace referencia a la unión con una concepción religiosa en particular, porque a veces nos confundimos con los términos y pensamos que lo ritual solo está bajo la sombrilla de alguna confesión religiosa. No, Byung-Chul Han, Mircea Eliade, Fraser, entre otros, nos van dando esos fundamentos para identificar los arquetipos, también Jung, que viene a la mente, y Rudolf Otto, esos arquetipos con los cuales nosotros interpretamos la realidad, construimos significado y vamos uniéndonos como sociedad en unos elementos simbólicos. Y esos elementos simbólicos se van construyendo alrededor de rituales. Y los rituales son esas acciones repetitivas, esas acciones que dan sentido, como dice al principio Byung-Chul Han en este libro, que dan sentido al tiempo. Son esas acciones simbólicas que dan sentido al tiempo. Y volviendo a este capítulo que se llama Final de la Historia, ya nos dice Byung-Chul Han que la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo considera la existencia humana exclusivamente desde la perspectiva del trabajo. Aquí el final de la historia, esto me hace recordar de un libro de a mediados de los 90, si no me falla mal, de un periodista norteamericano, Francis Fukuyama, que ya hablaba del final de la historia, de cómo el capitalismo era el fin de la historia y a partir de allí, pues evidentemente no había más que crear como sociedad. Ese libro tuvo, me acuerdo, yo estaba comenzando a estudiar filosofía, ya ahí terminando el bachillerato ya de forma un poco más sistemática, y el libro fue muy famoso en Cali, en los círculos de filósofos de Cali, y allí pues teníamos las discusiones, ¿no? Yo era un parvulito todavía, pero
pues ya me aventuraba a codearme con algunos círculos cercanos de filósofos del barrio que hacíamos algunas reuniones. Bueno, aquí me acuerdo, yo creo que algunos de ese tiempo, algunos personajes me están escuchando. Y aquí hago esa referencia a Germán, que me debe estar escuchando, a Nelson, a Andrés, bueno, ellos saben quiénes son, que hacíamos esos círculos en las noches de películas y filosofía. Y Francis Fukuyama, con este libro, pues también ahí nos cayó en estos círculos y lo analizábamos y hacíamos una crítica, ¿no?, de cómo podríamos pensar que el fin de la historia es el capitalismo en sus mayores expresiones. Y allí analizábamos cómo el capitalismo, ese capitalismo exacerbado, se nos mostraba desde la perspectiva de Francis Fukuyama como el fin de la historia, como no había más que crear desde lo humano para poder construir una sociedad, podríamos decir, una sociedad ideal. Después del tiempo, Francis Fukuyama se ha retractado un poco o ha dicho que fue mal interpretado. Mejor decir esto, ¿no?, que fue mal interpretado, que él no quería decir que el capitalismo pues era el fin de la historia, ¿no?, como lo único a lo cual podríamos llegar todos como sociedad. Bueno, sin irme más lejos, aquí Byung-Chul Han nos dice que esa dialéctica que ya nos planteaba Hegel entre el esclavo y el amo y el esclavo, dándole un valor al esclavo, hoy se interpreta como darle valor al trabajo, que somos en tanto que trabajamos, homo en tanto que laborens. Y es allí donde Byung-Chul Han hace el quiebre, pone la grieta, pone el zapato y nos dice: no, nuestra esencia no es el trabajo. Lo importante dentro de la dialéctica de Hegel aquí, si se le mira solo al trabajo del esclavo, solo lo está lanzando a una situación de autoexplotación y de consumo y a la vez de producción, que va eliminando de manera secuencial lo que queda de humano en el esclavo. Es decir, que si hoy aplicamos esta dialéctica de Hegel desde la perspectiva de Byung-Chul Han, pues el esclavo estaría en lo más alto de la pirámide, pero ese esclavo no sería feliz porque ha roto todo ámbito de lo ritual, todo ámbito de lo lúdico, no participa de ningún espacio de juego donde se reconoce con el otro desde el humano, sino que constantemente se autoexplota, constantemente está trabajando y generando producción, porque en esa autoexplotación se le ha vendido que se humaniza y que es feliz. Por eso, lamentablemente, hoy vivimos en una sociedad, y lo dice Byung-Chul Han, del cansancio, donde las enfermedades relacionadas con la explotación laboral pues actualmente son muy comunes, especialmente el burnout. Ya lo hemos venido diciendo, que la literatura, la filosofía y las propuestas de Byung-Chul Han también hoy los psicólogos las están aplicando a sus análisis de las problemáticas de las personas que se acercan a sus consultorios. Alguna vez un amigo me preguntaba por qué yo leía tanto a Byung-Chul Han, y una de las razones es que Byung-Chul Han me permite poder coexionar, unir y atar diferentes conceptos filosóficos a nuestra realidad actual, y eso es muy importante. A veces a nosotros los filósofos nos han tildado, y no con mala intención, de que no estamos viendo las realidades y que nos quedamos en elucubraciones que están en el aire, metafísicas, etéreas, y que no ponemos la visión, nuestra reflexión y nuestro interés en las contingencias reales. Y aquí debo decir que Byung-Chul Han me permite poder tener ese canal entre los conceptos filosóficos y la contextualización del mundo actual. Por eso los invito siempre a que lean a este gran filósofo. Y seguimos. Hay una invitación directa desde este capítulo a darle un valor a la pereza. Y aquí la pereza interpretada como ese espacio que tenemos donde no estamos produciendo. Inclusive nos recuerda que los griegos, cuando hacían ese análisis del valor de la libertad del ser ciudadano, pues iba en contra del ser del trabajo. Para ellos el esclavo era el que trabajaba y el hombre libre era el que disfrutaba de la pereza, de la libertad, de las artes, de la filosofía, de la conversación y del juego.
es un llamado a volver a darle la importancia a esos espacios que están por fuera del laborens. Y seguimos en nuestro libro, porque si el fin de la historia se pone en el trabajo, estamos caminando hacia nuestra autodestrucción. Fíjense que hoy, cuando hablamos del ChatGPT, de la inteligencia artificial, constantemente la inteligencia artificial está trabajando, está activa. Podríamos decir que el fin de la historia, si hacemos esa homologación de la realidad virtual, sería que nos convirtiéramos en una conciencia que constantemente está trabajando sin necesidad de parar para el descanso ni para la pereza. Y es allí, en ese momento, cuando somos más fácilmente manipulables y ser considerados como objetos en una gran maquinaria de productividad. Por eso el llamado es a que hagamos un alto en el camino en estos tiempos tan acelerados, en estos tiempos donde se valora más el tener que el ser, para que podamos de manera conjunta ir redescubriendo lo valioso del tiempo libre, lo valioso de los símbolos y volver a entrar en ese tiempo de lo sagrado, en ese tiempo de los rituales que nos permite desde allí, desde ese ámbito casi ideal del tiempo y el lugar de los dioses, podernos pensarnos un futuro mejor. Aquí ya no es esa visión apocalíptica de que todo se va a terminar en algún momento porque van a arremeter los jinetes del fin del mundo. No, es comenzar a dar un valor a nuestro tiempo libre y desde allí alejarnos de la productividad que no nos deja recapacitar, pensarnos y mirar más allá para de manera conjunta poder construir formas, estrategias y mundos posibles donde lo colectivo y donde la construcción de una sociedad mejor sea nuestra bandera. Y esto solo se hace si comenzamos a compartir tiempo libre, si comenzamos a volver a los rituales y si comenzamos a darle un valor a lo simbólico y más aún si comenzamos a estructurar, como ya nos lo dice Pierre Revy en su libro Inteligencia Colectiva, a través de estos medios virtuales, una red de inteligencia colectiva activa donde de manera conjunta podamos comunicar todo lo que sabemos en una sola red buscando una mejor forma de ser. Bueno, vamos a ir terminando este capítulo con lo que nos dice al final. Y aquí nos dice Byung-Chul Han, ya cerrando el capítulo, que él nota una transformación de lo ritual a lo estético y que ya Japón viene haciendo esta migración de las categorías simbólicas rituales a las categorías simbólicas de la estética. Y nos dice lo siguiente: Japón apunta a aquella sociedad ritual venidera, que esa sociedad ritual ya no está basada en lo sagrado sino en lo estético, que se las arregla sin verdad y sin trascendencia, porque ha quitado lo ritual y lo que tiene que ver con lo sagrado. Una sociedad totalmente definida por la estética y en la que la bella apariencia ha sustituido a la religión. Bueno, hoy los dejo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.